virreinato de la Nueva España comprendía una vasta área que se extendía desde el Mar Caribe hasta el Océano Pacífico y desde la frontera entre Guatemala y Chiapas hasta el centro oeste de los actuales Estados Unidos de Norteamérica. A comienzos del siglo XIX, el virreinato poseía una población de aproximadamente 6,1 millones de habitantes. El virreinato de la Nueva España era la colonia más rica del Imperio Español. Las principales actividades económicas del virreinato fueron la minería, la agricultura, la ganadería y el comercio, limitado únicamente a las posesiones españolas. La actividad económica que más se desarrolló era la minería, sobre todo en la extracción de plata, y su importancia se reflejó en la proliferación de la orfebrería, que poco a poco obtuvo gran prestigio a lo largo del mundo. Las principales minas de Nueva España fueron las de Zacatecas, Pachuca, Fresnillo, Guanajuato y San Luis Potosí. Constituyeron una de las más grandes fuentes de riqueza para la corona, utilizadas en Europa para financiar gastos de Estado. Desde mediados del siglo XVIII, el monarca español Carlos III modernizó la administración con el fin de fortalecer el control político de la metrópoli sobre las mismas e incrementar las ganancias recaudadas de la explotación de los recursos. Para ello impuso una serie de medidas conocidas como las reformas borbónicas, dividiendo el territorio novohispano en intendencias, comandancias y capitanías generales. Se amplió el comercio entre las colonias, aumentó los impuestos y se acentuó la prohibición de la participación política de los criollos, siendo los cargos principales exclusivamente para los peninsulares, lo que trajo malestar y protestas por parte de los comerciantes criollos. La sociedad novohispana estaba dividida en castas, un sistema basado en jerarquías determinados por el origen étnico, siendo los españoles peninsulares la más privilegiada, seguida por los criollos y las demás etnias que conformaban el 85% de la población, que vivían en desigualdad y segregados por las clases dominantes. Los mestizos e indios estaban sujetos al pago de un tributo. La Iglesia Católica desempeñó un papel preponderante debido a la obra evangelizadora efectuada por los misioneros encargados de evangelizar a las comunidades indígenas, así como también su contribución a la enseñanza. Cuando los jesuitas fueron expulsados producto de las reformas borbónicas, esto despertó el descontento de los indígenas y mestizos. Los intelectuales criollos como el jesuita Francisco Javier Clavijero promovieron a través de sus escritos una revaloración del pasado prehispánico, afirmando que los criollos eran los herederos de las grandes civilizaciones mesoamericanas y al creer fervorosamente en la aparición de la Virgen de Guadalupe, constituían una señal del destino divino sobre su causa. Los criollos se identificaban como americanos, se reconocían como distintos a los peninsulares y con objetivos políticos diametralmente distintos a los españoles, tomando conciencia de su rol como sujetos colonizados buscando revertir esa situación. A finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, España había entrado en guerra contra el Reino Unido, lo que le había producido graves problemas económicos, pues los ataques a las flotas indianas provocaron la falta de materia prima provenientes de América. El bloqueo de Cádiz permitió a las colonias americanas comerciar por su cuenta, así como la pérdida de fuerzas navales que defendieran las costas españolas. Tras la derrota de Trafalgar, la oposición al gobierno recayó fundamentalmente en las clases bajas. A ello hay que sumar el descontento de la nobleza, la impaciencia del príncipe de Asturias por reinar, la acción de los agentes de Napoleón, las intrigas de la corte, donde se iba creando un núcleo opositor en torno al príncipe de Asturias, formado por aristócratas recelosos del poder del ministro Manuel Godoy. La presencia de tropas francesas en España, en virtud del Tratado de Fontainebleau, se había ido haciendo amenazante a medida que iban ocupando, sin ningún respaldo del tratado, diversas localidades españolas. El total de soldados franceses acantonados en España ascendía a unos 65.000, que controlaban no solo las comunicaciones con Portugal, sino también con Madrid, así como la frontera francesa. El 17 de marzo de 1808, tras correr por las calles de Aranjuez el rumor del viaje de los reyes, una pequeña multitud dirigida por miembros del partido fernandino
nobles cercanos al príncipe de Asturias, se agolpó frente al Palacio Real y asaltan el Palacio de Godoy. El día 19 por la mañana, Godoy es encontrado y trasladado hasta el cuartel de guardias de Corps en medio de una lluvia de golpes. Ante esta situación y el temor de un linchamiento, interviene el príncipe Fernando, verdadero dueño de la situación, en el que abdica su padre al mediodía de ese mismo día, convirtiéndose así en Fernando VII. Carlos IV escribió a Napoleón con la intención de ponerse en los brazos de un gran monarca aliado suyo, buscando la recuperación del trono usurpado por su propio hijo. Esto provocó que Napoleón confirmara su idea sobre la debilidad e ineficiencia de la corona española y se decidiera a invadir España y pone como cabeza de la corona española a su hermano José Bonaparte. La noticia del motín de Aranjuez llegó a la Ciudad de México el 8 de junio de 1808. El virrey José de Iturrigaray, elegido por intervención del primer ministro Manuel Godoy, se mostró consternado por los sucesos y por el apoyo de los españoles peninsulares residentes en Nueva España al partido fernandista. No obstante, ordenó los preparativos para realizar la jura y proclamación de Fernando VII como soberano de España e Indias. El 23 de junio los novohispanos tuvieron conocimiento del levantamiento del 2 de mayo de la metrópoli y el 14 de julio estuvieron al tanto de las abdicaciones de Bayona y el nombramiento de Joaquín Murat como lugarteniente general del reino. La situación en la metrópoli supuso una situación inédita que puso a discusión en quién radicaba la soberanía de los territorios bajo el dominio español. El virrey José de Iturrigaray y miembros del ayuntamiento de la ciudad, como el abogado Francisco Primo de Verdad, vieron en la crisis española una oportunidad de ganar la autonomía de la Nueva España y desconocer al gobierno de Bonaparte. Con el aval del virrey, Primo de Verdad buscaba transformar la estructura virreinal de la Nueva España y llevarla a la autonomía de forma pacífica, pero estas medidas tuvieron la oposición de los comerciantes españoles y las autoridades eclesiásticas. Temerosos de perder su privilegio, el 15 de septiembre de 1808 los peninsulares orquestaron un golpe de estado destituyendo al virrey y ejecutando a Primo de Verdad. Con la destitución de Iturrigaray asume como virrey Pedro de Garibay, que desató la persecución y represión contra los criollos que buscaban la autonomía de la Nueva España. Fue entonces que a lo largo de la colonia empezaron a gestarse una serie de conspiraciones que fueron descubiertas y disueltas, siendo la principal la conocida como la conspiración de Querétaro, liderado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Este, estando a punto de ser detenido, convocó al pueblo de Dolores a levantarse en armas en contra del gobierno el 15 de septiembre de 1810, formándose un ejército de campesinos mal armados y sin instrucción militar, comandados por Ignacio Allende. Así, el primer ejército insurgente, comandados por Hidalgo y Allende, reclutaron mineros e indígenas en Guanajuato rumbo a la capital con la intención de tomarla, en donde vencieron a las tropas españolas. Pero en vez de tomar la Ciudad de México, el ejército insurgente se dirige a Celaya, donde se divide las fuerzas de Hidalgo, que se dirigen a Valladolid, y Allende, que fueron rumbo a Guanajuato. El 11 de noviembre cayeron en posesión de los insurgentes Guadalajara, San Luis y Zacatecas. En aquel entonces Miguel Hidalgo decreta la abolición de la esclavitud, la expropiación y el reparto de tierras, y la eliminación de los tributos que pesaban sobre los indígenas y mestizos. Pronto la lucha de Hidalgo degeneró en una guerra étnica entre las clases desprotegidas encabezadas por indios y mestizos contra los blancos, en contraste con Allende y Adalma, que buscaban destituir el poder de los españoles pero sin modificar la estructura sociopolítica del virreinato. A pesar de sus victorias, el 17 de enero de 1811 las tropas insurgentes fueron derrotadas por las fuerzas españolas en la batalla del Puente de Calderón, y posteriormente Hidalgo y Allende son capturados por el teniente Félix María Calleja y enviados a Chihuahua, donde son fusilados. Sin embargo, la muerte de Hidalgo y Allende no significa el fin del movimiento insurgente, ya que en el sur se gestaba un movimiento que buscaba la independencia de la Nueva España. Este movimiento sería liderado por José María Morelos, además de los caudillos como Vicente Guerrero, Galeana y los hermanos Nicolás y Leonardo Bravo. Morelos levantó un ejército no muy numeroso pero bien organizado, que fue sumando triunfos, y en su avance logra tomar la ciudad de Orizaba, Oaxaca y Acapulco. El 14 de septiembre de 1813 convocó un congreso en Chilpancingo, donde leyó un documento llamado Sentimientos de la Nación,
En ese documento, Morelos postulaba que México es libre e independiente de toda otra nación, la división de poderes, la abolición de la esclavitud, la soberanía que recaía en el pueblo y la práctica del catolicismo como la única religión sin tolerancia de otra. El Congreso convocó a la elaboración de una constitución que fue conocida después como la Constitución de Apatzingán de 1814, que fue el primer conjunto de leyes mexicanas, nombrando a Morelos generalísimo y líder del movimiento insurgente, pero nunca entró en vigor debido a las posteriores derrotas de los insurgentes. Morelos fue hecho prisionero y fusilado en San Cristóbal Ecatepec el 22 de diciembre de 1815. Después de la muerte de Morelos, el gobierno virreinal intentó tranquilizar el país a través de indultos a los insurgentes que juraban lealtad a la corona, pero el descontento continuaba. Habían muerto los primeros caudillos de la independencia, pero nuevos jefes continuaron en pie de guerra, comandados por Vicente Guerrero, que seguían combatiendo contra el gobierno en el sur, así también como el militar Guadalupe Victoria, que siguió la lucha en la selva a pesar de la oferta de indulto, viviendo años de privaciones. Mientras la guerra continuaba en España, el pueblo luchaba para expulsar a los franceses que la habían invadido en 1808. En ese tiempo, el gobierno que los españoles organizaron para oponerse a los franceses convocó a un congreso con representantes de toda la monarquía en el puerto de Cádiz. En América la noticia despertó gran interés, pues era la primera ocasión en que las autoridades españolas tomaban en cuenta a los criollos. Algunos de los representantes, tanto españoles como americanos, querían que la situación cambiara, que hubiera más libertad y el gobierno y el rey obedecieran las leyes. Exigieron que españoles e hispanoamericanos fueran iguales ante la ley, que se dejara de discriminar a las castas, que los habitantes de la Nueva España participaran en su gobierno, que hubiese libertad de imprenta y se declarara que la soberanía residía en el pueblo. Cuando las tropas de Napoleón fueron expulsadas de España en 1814, subió al trono Fernando VII, que se negó a gobernar conforme a la Constitución. Los liberales fueron perseguidos, pero siguieron defendiendo sus ideas. Con el apoyo de parte del ejército, en 1820 obligaron a Fernando VII a reconocer la Constitución. Tras más de una década de conflictos, Nueva España se encontraba en la ruina y el gobierno virreinal no podía controlar muchas áreas. El pueblo ya no lo apoyaba, solo querían que se restableciera la paz. Los españoles y criollos no deseaban obedecer la Constitución de Cádiz, porque les quitaba privilegios, así que apoyaron la causa de la independencia. También ellos querían la paz y convencieron al virrey Juan José Ruiz de Apodaca que se encargase al coronel criollo Agustín de Iturbide que acabara con Vicente Guerrero para imponer el orden y terminar con la insurrección. Con el apoyo de los españoles y criollos ricos, Iturbide le escribió a Guerrero pidiéndole que se reuniese para llegar a un acuerdo. Lo hicieron en Acatempán, donde Guerrero acepta apoyar a Iturbide. En febrero de 1821, respaldado por Guerrero, Iturbide firmó el Plan de Iguala o de las Tres Garantías e invitaba a los habitantes del virreinato a unirse para lograr la independencia. Las tres garantías eran una religión única, la católica, la unión de todos los grupos sociales y la independencia de México, la cual sería una monarquía constitucional. Cada garantía se convirtió en un color para la bandera de la nueva nación. En agosto llegó a Nueva España Juan O'Donoghue, el último español enviado a gobernarla. Vio que casi todo el país apoyaba a Iturbide, así que firmó con él los tratados de Córdoba, documentación que reconocería la independencia de México. La mujer mexicana en el proceso de independencia se encontró integrada en un mosaico en la que las divergencias de estratos sociales la condicionaban al papel público y restaban crédito en asuntos políticos. El movimiento de independencia de México contó con el aporte de mujeres de todos sectores sociales, quienes participaron como espías, mediadoras, guerrilleras, enfermeras y cocineras. Dejaron de lado prejuicios y reconocimientos sociales para unirse a la lucha. La participación sobresaliente de mujeres no solo fue valorada en su totalidad, sino que pocas son registradas, en particular mujeres de clase dominante, esposas de altos funcionarios que sirvieron como espejo de hombres sobresalientes. Este olvido en la historia puede tener relación en el papel subordinado y discriminante de la sociedad. No obstante,
Fueron muchas las mujeres que desafiaron las estructuras sociales y salieron a la lucha sin importar las consecuencias fatales a las que muchas fueron sujetas. Leona Vicario, esposa de Andrés Quintana Roo, quien de manera clandestina enviaba mensajes a los familiares de los insurgentes para mantenerlos informados. Sin embargo, la labor por la cual se encuentra en la lista de los personajes ilustrados del movimiento fue su aporte para la fabricación de cañones y fusiles. El modelo patriota se ve reflejado en doña Josefa Ortiz Domínguez. Esta brillante mujer, de enterarse que la conspiración no había sido descubierta, convence a los insurgentes para adelantar la fecha de independencia, motivo por el cual las autoridades la amenazaron de encarcelarla si seguía con dicha revuelta. Su esposo, don Miguel, entera la situación, la encierra en su cuarto para aislar y protegerla. No obstante, doña Josefa se les ingenia para enviar mensajes hasta San Miguel de Grandes para dar aviso de la situación. María Josefa Martínez, tras la muerte de su esposo, el jefe insurgente Miguel Montiel, se vistió con ropa de hombre y al frente de los llamados rebeldes se combatió hasta que fue arrestada y condenada a prisión perpetua en la casa de reclusión de Puebla. María Manuela Molina, esta era una mujer nacida en Tesca, ayudó en las campañas de Morelos al lado de otras mujeres. Se le concedió el cargo de capitana y logró poner en fuga a los realistas. Altagracia Mercado, mujer que formó un pequeño ejército con su propio dinero tras enterarse de la lucha por la libertad contra los realistas. Por desgracia de su pequeño ejército, solo ella sobrevivió y continuó luchando, acto con el cual se ganó la admiración de los jefes españoles, quienes fusilaron a los prisioneros, pero gracias a su acto valoroso el coronel consideró que mujeres como ella no debían morir.